Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. En algunos lugares se ha hablado acerca de portales. Estos son una entrada con una frecuencia vibratoria muy especial, en donde se encuentran las energías de la tercera dimensión, que quiere decir el plano físico, y la cuarta dimensión, o el plano etérico. Para que haya un acceso, tiene que haber un vórtice de energía, es decir, un lugar en la Tierra que posea una fuerte energía, ya sea magnética o espiritual. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento. Tengo un portal abierto en mi casa. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida anónimamente. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Paula. Tengo 15 años y soy de la Ciudad de México. Vengo de una familia muy numerosa, de parte de ambos padres. Siempre hemos compartido la casa con unos tíos y con sus hijos, los cuales son mis primos, por lo que prácticamente yo crecí con ellos. Desde que yo tengo uso de memoria, en mi casa siempre han sucedido cosas paranormales. La verdad de que para nosotros eso ya es algo normal. Es el pan nuestro de cada día y claro, que aunque me ha tocado vivir cosas de ese tipo, no se las deseo a nadie, porque esas son experiencias que realmente son horribles. Mi primera experiencia sucedió cuando yo tenía apenas 5 años de edad. Mis padres siempre han trabajado mucho, así que casi siempre me dejaban con una tía para que me cuidara. Pero en una ocasión recuerdo que me estaba preparando para ir a la escuela y tuve que ir al cuarto de mis padres por mi mochila. Justo cuando iba bajando por las escaleras, vi a una mujer que estaba en la sala de descanso. Esto es muy extraño, porque aunque yo era muy pequeña, me acuerdo perfectamente de ella. Era una mujer joven, como de algunos 19 o 22 años. Su tono de piel era como un color verde, pero claro. Vestía una bata blanca, como esas que dan en los hoteles para que se bañe la gente. Esa misteriosa mujer estaba sentada a un lado de la mesa, pero lo más escalofriante es de que sus pies eran invisibles. Yo no los podía ver. Parecía como si estuviera flotando algunos centímetros arriba del sillón. Obviamente, yo me asusté y corrí, con mi tía llorando, diciéndole lo que yo había visto, pero ella solo intentó tranquilizarme. Como lo mencioné, en mi casa siempre han pasado cosas paranormales. Por eso, mi tía claro que me creyó, pero nos fuimos de la casa. Después de eso, mi tía habló con mis padres contándole lo que me había pasado, pero ellos no dieron mucha importancia y lo dejaron pasar. A la mañana siguiente, mi papá se estaba parando para irse a trabajar y una hermana para irse a la escuela. Yo ya estaba despierta viendo la televisión en uno de los cuartos. Eran aproximadamente las 5 de la mañana, cuando de repente escuché a comenzar una especie de susurro de una mujer que repetía varias veces mi nombre. Paola, Paola, ven, ven. Tenía tanto miedo que ni siquiera podía moverme. De pronto empecé a sentir que alguien me estaba tocando lentamente por el pecho. Cuando me di cuenta, me paré casi de un salto y grité tan fuerte que mi papá y mi hermana corrieron rápidamente hacia mí. Me veían completamente asombrados, pues notaron el miedo que yo tenía en mis ojos y aparte no paraba de temblar. Al poco tiempo, me llevaron con una curandera para que viera lo que estaba pasando conmigo, pero de eso casi no tengo muchos recuerdos.
Solo me llegan recuerdos de que esa señora me limpiaba con un huevo y le decía a mis padres que no sabía por qué esa mujer se estaba manifestando cuando yo estaba. Tal vez esa mujer quería ayuda o simplemente otra cosa, pero de ahí ya no recuerdo más. En varias ocasiones yo le he preguntado a mis papás acerca de eso, pero nunca han querido decirme nada. Lo bueno es que después de eso, nunca volví a ver a esa horrible mujer. Mi vida fue muy tranquila después de eso que pasó, hasta que cumplí 9 años de edad. Justo al día siguiente de mi cumpleaños, llegué a la casa después de la escuela y estaba sola. Como les dije, ahora ya era un poco más grande, así que mis padres ya no me encargaban con mis tíos, pues como mencioné, ellos viven en la misma casa, pero hay una puerta que separa su casa de la nuestra, así que ellos siempre estaban cerca por si a mí se me ofrecía algo. Me senté en el sofá, comencé a ver una película, cuando de repente comencé a sentir esa extraña sensación de ser observada, y debido a eso, yo tenía un miedo inexplicable. Fue tanto el miedo que mejor decidí salirme y dirigirme a la casa de mis tíos. Pero cuando llegué me llevé la sorpresa de que tampoco había nadie. Así que lo único que pude hacer fue sentarme en su cocina para esperar a que mi tía o que algunos de mis primos llegaran. A los pocos minutos, en el silencio de esa casa, empecé a escuchar una risa, como de un niño pequeño. Al principio pensé que era el sonido que venía de afuera de la casa, y lo ignoré. Pero al volverlo a escuchar, me percaté de que venía de adentro, pues se escuchaba cada vez más fuerte y cada vez más cerca de mí. Desconcertada, volteé para ver hacia las escaleras, por donde yo creía que venía ese ruido, y les juro que lo que vieron mis ojos es el recuerdo más horrible y tenebroso que yo he vivido y que tengo hasta el día de hoy. Estaba un niño bajando las escaleras y reía muy fuertemente. Vestía una manta muy vieja y viéndome fijamente a los ojos, me sonrió. En ese momento yo estaba paralizada del terror y sentía como mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no podía dejar de temblar. El niño cada vez se iba acercando más a mí. De repente tomé valor y corrí hacia afuera de la casa. Comencé a gritar y los vecinos me veían como si yo estuviera loca. Por suerte, uno de mis primos de nombre Omar iba llegando de la escuela, así que corrí con él para poderlo abrazar y contarle lo que yo había visto. Él revisó la casa mientras yo esperaba afuera, pues no tenía el valor de yo volver a entrar. Me dijo que no había nadie, pero yo sé lo que vi ese día y se los juro, eso que yo vi no era un humano. Ese sentimiento de miedo fue lo más horrible que pude llegar a sentir, pero a partir de ahí comenzó mi verdadero tormento. Todas las noches yo sentía como si alguien se subiera arriba de mí, el típico que se te sube el muerto. Al principio solo era esa sensación, que me agarraban y no podía hablar ni siquiera moverme, pero conforme fue avanzando el tiempo, sentía como si alguien me estuviera viendo entre las sombras de mi habitación, hasta que finalmente pasó lo peor. Lo peor fue comenzar a escuchar voces cuando sentía esa sensación de que se me subía el muerto. De verdad, eso es horrible. El simple hecho de pensar en ir a dormir ya me aterraba, así que por un tiempo decidí dormir con mi mamá. Ese tiempo dejó de pasarme esa sensación hasta que un día por la mañana mi mamá me despertó y me pidió que me fuera a dormir a mi cuarto, que si no quería que me fuera al cuarto de mi hermana, donde estaba mi sobrina. Era de día y la verdad, yo no tenía miedo, así que me fui a acostar, como por 1 hora, con mi sobrina, cuando de pronto despertó y mi hermana entró por ella. Aún era temprano, como les dije, y yo seguía teniendo sueño, así que volví a quedarme dormida. Cuando de repente, yo sentí que algo con mucha fuerza me lanzó de la cama y caí fuertemente al piso. Abrí los ojos, pero no había nadie. Pero tampoco podía gritar, ni siquiera pararme del miedo que yo estaba sintiendo, hasta que unos minutos después yo me armé de valor y salí corriendo de la habitación.
Yo ya no soportaba más esa situación, porque ya nunca estaba tranquila. Decidí hablar con uno de mis primos y para mi sorpresa me enteré de que yo no era la única que sufría ese acoso paranormal. Pues resulta que uno de mis primos de nombre Diego me platicó que un día, cuando se estaba arreglando para ir a la escuela, salió de su cuarto con dirección a la cocina y justo en la esquina de la puerta del baño vio una pierna que parecía como de un hombre y él pensó que era uno de sus hermanos. Pero oh sorpresa, desapareció de la nada y aunque sintió un poco de miedo, se armó de valor y entró al baño, todo para encontrarse con otra sorpresa. En el baño no había nadie. Sinceramente, sentí un poco de alivio al saber que podía compartir lo que me estaba pasando con alguien. También me contó que una señora visitó la casa y le dijo a mi tío que en el comedor había un portal abierto que conectaba con el mundo de los muertos. Mi tío, cuando se lo dijeron, no creyó nada y por eso no le dio importancia, pero lo curioso es de que en el funeral de mi abuelo paterno, otra señora que era muy conocida en la colonia por tener una especie de don, se acercó a mi tío y le dijo exactamente lo mismo. Yo le comenté que teníamos muchos huéspedes rondando por la casa y que teníamos que tener mucho cuidado, ya que muchos de ellos, o de esos fantasmas o esos seres que se me aparecen, no son buenos.